Eduardo Reynoso. Nos va a hablar sobre qué nos deparan las próximas elecciones. Les voy a decir un poco quién es Eduardo. Eduardo es experto investigador de conducta humana, es referente en el Ecuador para el neuromarketing político, consultor en comunicación política, es CEO de Profix Consulting Group, observador ad honorem de la Organización de Estados Americanos, OEA. Por favor, un fuerte aplauso para Eduardo Reynoso. Muchas gracias por estar acá. Quiero un poco decirles qué es lo que yo hago. Yo me centro mucho desde hace 20 años en el tema de investigación de mercado. La investigación de mercado tiene varias partes. Hay investigación cuantitativa tradicional, hay investigación cualitativa tipo focus groups, pero también hay algo que hace varios años introduje en el Ecuador que se llama la neurociencia aplicada a los negocios y al mundo del marketing. Esta neurociencia hoy aplicada al mundo de la política se llama neuropolítica y hoy, gracias a la invitación que Héctor me ha hecho, lo que quiero es un poco compartirle ciertos aspectos que de alguna forma he estado viendo dentro de las tendencias y dentro de lo que nosotros vayamos a ver en estas próximas elecciones. Bueno, primera cosa con la que yo creo que debería empezar, dado que el auditorio es distinto a los cuales ya me he referido antes, es que el voto es inconsciente, ¿sí? El 85% de esa toma de decisiones es más emocional, es más instintiva, ¿ok?, que racional. Prueba de esto es que la gente muy pocas veces ve las propuestas de campaña, ¿ok? Entonces, dentro de esto, explicar básicamente que en estas elecciones que van a ser emocionales, las elecciones emocionales van centradas mucho a las personas como tal, ¿sí? Y dejar a un lado aquellas creencias con las que cada uno de nosotros definitivamente fuimos creciendo. Siempre nos dijeron que el ser humano era un ser racional que piensa, siente y luego hace. En realidad la neurociencia con los últimos estudios ha podido demostrar que se siente primero, porque en el sistema límbico llegan medio segundo antes las señales. El sistema límbico es sede de las emociones, para luego hacer algo y luego explicar y razonar aquella acción que ya hicimos. Esto en neuropolítica, en las elecciones, desde el punto de vista del cerebro electoral del ecuatoriano, sigue siendo así y va a seguir siendo así, y de hecho la emocionalidad cada vez es más parte de las elecciones y de los spots que realmente se están realizando. Yo siempre digo que razón sin emoción no conecta y emoción sin razón no convence. Así que es muy importante siempre la congruencia del ser y parecer. Porque cuando hablamos que el cerebro electoral es más emocional, no estamos diciendo solamente que se vendan emociones. Eso sería un error y eso sería caer en la superficialidad y en la falsedad quizás. La emocionalidad tiene que activarse porque es el conductor del mensaje racional. Es decir, tenemos que tener forma, pero también y sobre todo hay que tener fondo. Tanto es irracional estas elecciones seccionales que las personas políticas que están acá me van a dar la razón, que dentro de las investigaciones de mercado la gente lo que te está pidiendo es seguridad, trabajo y solucionar el problema de las drogas. Tres temas que son los más importantes y que son el eje de las campañas políticas actualmente seccionales y que indudablemente hay que decir algo, esto es irracional, porque ninguna de esas tres son competencia de los municipios. Hoy lo asumen muchos de ellos como una propuesta que moralmente tienes que responsabilizarte, pero la competencia en sí de las alcaldías no pasa por solucionar los problemas de seguridad, ni de drogas y peor de trabajo. Sin embargo, he visto que los candidatos en general han tenido que hacer propuestas porque esto es la necesidad más urgente de la gente. Siempre cuando uno hace una propuesta electoral, hay propuestas que te llevan a que el cerebro se acerque al placer porque se seduce por el placer. Pero hay propuestas que más bien su rol es alejarte del dolor. Normalmente las propuestas que son enfocadas a alejarte del dolor, que es el caso de sacarte de la inseguridad, entregarte trabajo cuando no tienes o sacar a tus hijos o familiares de las drogas, es alejar del dolor. Por ende, estos van a ser mucho más fuertes
que cualquier tipo de temática que más bien sea acercarte al placer o algo que tenga que ver con una nueva propuesta para unas nuevas obras. La gente está centrada en estos 3 puntos que son los aspectos más importantes que dentro de la tendencia de lo que yo llevo analizando esto desde el mes de junio del año pasado, esto no ha cambiado. Quiero también explicar que es muy importante el hecho de que vamos a encontrar en estas elecciones lo que yo le llamo, o en la psicología se llama, el sesgo de parálisis de análisis. ¿Qué significa el sesgo de parálisis de análisis? Básicamente que en las papeletas electorales casi todas las ciudades y cantones vamos a encontrar entre 16 y 18 candidatos. ¿Esto qué significa? El sesgo de parálisis de análisis implica que cuando uno tiene demasiado detalle, el cerebro prefiere apagarse, no analizar absolutamente cuáles son todas las opciones y centrarse en normalmente 1 o 2 personas que sean las más conocidas. Por ende, auguro que en la mayoría de procesos electorales, por lo menos dentro de la provincia del Guayas, que es lo que yo más he manejado en temas de mediciones, tendencias y desde el punto de vista de la neurociencia, vamos a tener 16 o 18 candidatos que dentro de esos 14 o 16 se van a pelear prácticamente el 6, 7 u 8% a lo mucho. Y va a haber 2 candidatos en general que se van a, de alguna forma, dividir el 90 y tanto % de los otros electores. Es decir, esto está centrado normalmente en 2 personas no más. También hemos encontrado que primero explicar un poco qué es un sesgo. Un sesgo son trabajos automáticos que hace el cerebro, que a veces por ser mismo automático termina a veces fallando. ¿Okay? Entonces estos sesgos son puertas abiertas que deja el cerebro para el error, para asumir cosas que no necesariamente son verdad. Hoy también encontramos el tema del sesgo de la aversión a la pérdida. ¿Qué significa el sesgo de aversión a la pérdida? Estas elecciones, por lo menos desde el punto de vista de Guayaquil, se tratan y en el centro está justamente Jaime Nebot. ¿Sí? Las personas hoy votarán a favor o en contra dependiendo de una postura, que es, yo quiero seguir bajo la misma fórmula, bajo el mismo eje, bajo el mismo modelo y que mejore, o cambiar radicalmente el modelo porque no funciona. Dentro de esto, el centro, como les digo, es justamente la imagen fuerte de un caudillo que es Jaime Nebot, y basado en eso, lo que les puedo decir dentro del inconsciente colectivo de lo que hoy he visto es que la gente prefiere la mejoría antes que el cambio radical, porque justamente el sesgo del cambio de la aversión a la pérdida lo que implica es que la gente más valora el miedo a perder lo que se tiene versus a ganar lo que se pudiese llegar a ganar. Por ende, lo que es de alguna forma que veo más cercano es que vayamos a tener en el 2019 alcaldesa. Otra cosa interesante es de que pronostico que dentro de todos los niveles de lo que he analizado, definitivamente va a haber una vuelta de la derecha en el Ecuador en general. ¿Sí? Que es un cambio que se va a dar de una forma realmente radical. Aquellas personas que son del Partido Social Cristiano considerarán que es el Partido Social Cristiano el que se va a adueñar de la mayor cantidad de plazas de cantones posibles. Si le preguntamos a la gente de Creo, va a decir exactamente lo mismo. Yo lo que creo es que la derecha en general va a ser la gran ganadora de estas elecciones. Ahora bien, estudiando los procesos, porque estudio procesos de cómo se van comportando realmente en la historia, los ciclos en general, en 1979, cuando volvimos a la democracia, al año 2000 ya tuvimos un triunvirato cívico-militar. Es decir, ya hubo ahí un tema de un peligro a la democracia.
Posteriormente tuvimos un año muy fuerte en el 2000, que fue la dolarización, para luego decir que en el 2006 nuevamente se establece la derecha como fortaleza en general. Ahora, para el 2007 entra la izquierda, en el 2015 aparece una crisis económica grave, fuerte, notoria en todos los estratos sociales. En el 2017 nos enteramos de esta grave crisis moral, que es peor inclusive que la crisis económica, para que en el 2018 ese ciclo vuelva a cerrarse después de 10 años y llegar a la derecha, llegue la derecha nuevamente al poder. Eso significa que nosotros, los ecuatorianos, pasamos por procesos donde pasamos de la esperanza a la desestabilización, de la desestabilización a la gravedad, y de la gravedad a la búsqueda de cambio. Eso deja en nuestras creencias lo siguiente: el sentimiento de injusticia ante la vida y ante los políticos, rechazo hacia los políticos, miedo a los cambios radicales, que es lo que está pasando justamente en Guayaquil, poco respeto a las instituciones de poder, lo cual es grave. Las instituciones son necesarias, pueden estar algunas funcionando mal u otras pueden ser perfectibles, pero indudablemente las instituciones hacen que lleguemos a consensos, hacen que los seres humanos no estemos dispersados por el mundo. Debemos más bien fortalecer las instituciones antes que atomizarlas. Entonces, vemos de todas formas un debilitamiento en las instituciones y una nostalgia por días mejores. Eso es parte de las creencias, del sistema de creencias de los ecuatorianos a la hora de votar. Por eso somos tan nostálgicos y por eso cuando nos aprietan el botón de la injusticia, del rechazo, del dolor, obviamente la gente reacciona rápidamente de manera emocional. Lo que al final sí creo es que el gran ganador, dentro de los que pueden haber buenos ganadores, tanto creo como social cristiano, sí creo y sí auguro que va a haber mayor tendencia a que el gran consolidador de estos nuevos cambios de izquierda a derecha sea el Partido Social Cristiano. Y como empresarios que muchos son, quiero decirles que hay que ser muy prudentes con nuestras empresas. Tenemos que estar libres de grasas o de exceso de gastos, excesos de personales. Hay que ser muy prudentes. No es momento de meterse en grandes proyectos. Es momento sí de sacar proyectos diferenciadores que quizás los estuviste trabajando hace 1 o 2 años y que es el momento de sacarlos, porque ante la quietud de la mayoría de personas, lo más lógico que va a ocurrir es que se va a distinguir aquel que se maneja bien, aquel que está apostando, aquel que está haciendo algo diferente y está sacando un producto diferenciador. Sin embargo, no es momento para llenarse de personal, no es momento de grandes riesgos, es momento de prudencia, y lo digo por la siguiente razón. Particularmente, y puedo estar equivocado porque no soy economista, pero sí soy observador, es que se están mezclando las 4 recetas de la tormenta perfecta. Primero, una recesión que le estamos viviendo económica, no me la estoy inventando yo, la conocemos todos. Súmele que normalmente cualquier año, en el caso específico del 2019, es un año netamente electoral. Cualquier año electoral normalmente vemos que la economía se pone un poco en pausa. Va a existir un golpe fuerte que la izquierda, tipo manotazos de ahogado, va a tratar de hacer, porque no se van a dejar perder después de que vean el fracaso en las elecciones. Por ende, va a existir resistencia, y esa resistencia se va a dar básicamente en la asamblea. La asamblea, van a haber muchos asambleístas de esta tendencia que van a tratar de tomar medidas y leyes que van a dañar a la sociedad, que van a generar posiblemente caos, para propiciar en nosotros el dolor y que algunos de nosotros caigamos en la tentación, que no debe ser, de decir: antes con Rafael Correa estábamos mejor. Cosa que particularmente en lo que yo creo, pienso, siento, no debería de llevarnos a eso.
Y por último, estas elecciones 2019 no son cualquier elecciones, van muy atadas y relacionadas con el 2021. Por ende, estamos en medio de 4 factores que son muy importantes a la hora de que el Ecuador realmente cambie radicalmente la dirección en la que está, y cualquier cambio radical, dado que hemos estado pasando, según mi apreciación, por una dirección totalmente contraria a la que la lógica diría, lamentablemente esos cambios fuertes los vamos a sentir. Los van a sentir las empresas, pero debemos de estar preparados porque guerra avisada no mata gente. Gracias.